En esta serie de videos vamos a ver cómo se usa la herramienta de techos en Revit, que es esta herramienta que se encuentra en el menú Architecture, acá, que nos sirve para hacer todo tipo de techos sobre nuestras estructuras. Vamos a ver tanto la herramienta básica de techos por huella como la herramienta más avanzada de techos por extrusión y la herramienta de techos por masa, que esto básicamente nos va a dar las herramientas para construir casi cualquier tipo de techo en Revit. Además vamos a ver algunas funciones complementarias a techos que nos van a servir para hacer canoas y para hacer precintas sobre nuestros techos. La herramienta de techos en Revit, como vamos a ver, es bastante flexible y nos permite crear techos de prácticamente cualquier forma que se nos ocurra. Lo que sí vamos a ver es que los accesorios como precintas, canoas y otro tipo de operaciones en Revit que requieren interactuar con el techo, a veces cuando complicamos mucho los diseños, como es normal, no nos van a servir de la manera esperada. Como primer punto, antes de empezar, voy a contestar de entrada una duda que tienen muchos, que es si yo puedo usar la herramienta de pisos del menú Structure para crear techos, específicamente en el caso cuando tengamos losas de techo. La respuesta es que sí, sí se puede usar esta herramienta de pisos para crear losas de techo y en algunas ocasiones yo lo he hecho por conveniencia. Pero sí tiene sus desventajas. La principal es que dentro de Revit el elemento que hayamos creado va a quedar clasificado como un piso, no como un techo. Eso nos va a dar algunos inconvenientes a la hora de cuantificar y a la hora de hacer schedules, si queremos usarlos para ese fin. Y además, todos estos elementos complementarios de precintas, canoas y demás no nos van a interactuar correctamente con una losa de piso, como si lo van a hacer con un techo. Así que si ocupan salir de un apuro, pues sí, pueden usar una losa de piso para simular una losa de techo en Revit, pero lo mejor siempre es utilizar el tipo de elemento indicado para lo que estamos modelando, en este caso la herramienta Roof, que son los techos en Revit. ¿Cómo hacemos entonces para crear un techo en Revit usando esta herramienta del menú Architecture? Bueno, generalmente cuando vamos a empezar a hacer un techo, lo que tenemos son cuatro paredes o una serie de paredes o elementos que van a soportar el techo ya modelados. Sin embargo, es indiferente si los tenemos o no. Mientras tengamos un nivel definido que nos albergue ese techo, podemos crear el techo en Revit. No necesariamente tenemos que tener paredes, aunque por supuesto, siempre es más útil si tenemos el trazo de la planta y las paredes de la planta para poder guiarnos a la hora de crear el techo. Lo primero que tenemos que hacer es definir la estructura que vamos a usar para nuestro techo. Los techos funcionan muy parecidos en estructura a lo que son los pisos en Revit. Para buscarlos, vamos a buscar los techos aquí en el Project Browser, dentro de la categoría Roofs. Y ahí vamos a ver que hay diferentes elementos de techos. El que nos interesa es este primer elemento que dice Basic Roof, que es lo que nos define los techos en Revit. Aquí hay varios tipos diferentes de techo ya predefinido. Tenemos techos genéricos, techos de concreto y demás. Haciendo doble clic sobre una de estas opciones podemos ver las propiedades particulares del techo. Acá tenemos todo tipo de propiedades térmicas y de energía del techo, por si vamos a hacer análisis de energía. Tenemos las propiedades aquí abajo de identificación y clasificación del techo. Y aquí como primera opción, que es quizás la más importante, tenemos la estructura del techo. Cuando abrimos este diálogo, nos aparece toda una estructura de capas que van a conformar este techo. En este caso estamos viendo un techo de concreto que está modelado, como pueden ver, con una cubierta asfáltica y por debajo le ponen la felpa, el aislamiento, la barrera de vapor y todo lo demás que típicamente lleva un techo de estos encima. También aquí podemos ver otros tipos, por ejemplo el tipo genérico, que es simplemente un material genérico con un espesor genérico. Aquí si yo quisiera agregar capas, puedo usar estos botones Insert y Delete para agregar capas al techo, ya sea por encima de la capa estructural o por debajo de la capa estructural del techo. ¿Cómo hago si yo quiero definir un techo donde tenga en cuenta el espacio requerido para la estructura de acero? Bueno, ahí lo que tengo que hacer es crear una capa vacía que contenga la estructura de acero. Por ejemplo, si tengo un techo de estos de teja asfáltica
y quisiera agregarle por debajo de todas estas barreras un espacio para los largueros de techo, en el caso de que me interesara tenerlos en cuenta de una vez en la estructura, pues lo que yo hago normalmente es que agrego ya sea una capa de aire o busco un material apropiado, como en este caso que existe un material dentro de Revit o lo puede crear uno también para la estructura de acero. Ahora, en mi caso yo le voy a dejar una capa de aire, nada más para que visualmente no aparezca nada ahí metido. Y le voy a poner unos 100 milímetros. Y de esta forma es como definimos la estructura de techo. Esto no tenemos que definirlo al inicio, siempre podemos usar un tipo genérico de techo e ir definiendo sus capas posteriormente. O si queremos primero podemos modelar la estructura de techo y después modelamos el techo en sí. Empecemos por ver el tipo más simple de techo, que es el techo por huella. Ese se encuentra aquí en Architecture, dentro de Roof, y es la primera opción que dice Roof by Footprint. En este caso lo que vamos a hacer es que nosotros le vamos a decir a Revit cuál es el borde del techo y Revit va a encargarse de calcular el resto del techo a partir de ese borde. Esto se puede trabajar en una vista 3D, no hay ningún problema, pero lo mejor es trabajarlo en una vista en planta, por supuesto. Aquí tenemos nuestras paredes. Voy a irme a Architecture, a Roof, y voy a seleccionar esta opción de Roof by Footprint. Y me aparece un diálogo muy similar al que tenemos cuando estamos creando pisos en Revit. Simplemente tomamos la herramienta preferida y vamos a trazar el borde del techo. En este caso yo le voy a dejar 1 metro de alero al techo. Entonces voy a ir trazando. Trazamos ya sea a partir del centro de las paredes o de sus bordes, según nuestra preferencia. Y una vez que hayamos terminado, presionamos el check y ahí está nuestro techo. Si yo lo marco, como podemos ver, es un techo y aquí yo puedo seleccionar el tipo de techo y los parámetros de ajuste de ese techo. Por ejemplo, yo puedo enviarlo a diferentes niveles, a nivel 3, nivel 1, nivel 2, según lo que tenga definido en mi modelo. Si lo veo en tercera dimensión, aquí lo que tengo es un techo totalmente plano. ¿Por qué? Porque no le definí ninguna pendiente a este techo. ¿Cómo le defino las pendientes al techo? Bueno, hay dos formas de hacerlo. En ambos casos tengo que meterme a editar los bordes del techo. En otras palabras, tengo que estar en la interfaz de edición anterior. La primera forma de agregarle una pendiente al techo, que es cuando tengo una pendiente simple, un techo de un agua, es usar un slope arrow. Y esto funciona exactamente igual a las pendientes en los pisos. Pongo la flecha indicando la inclinación, entro a las propiedades de esta flecha y decido cómo quiero especificar la pendiente. Puedo especificar la altura que tiene en la cola y la pendiente, o puedo especificar la altura en la cabeza y en la cola de la flecha. A mí muchas veces me gusta trabajar más bien por pendiente, que es lo que típicamente usa uno en diseño y construcción, y decirle que empieza en el nivel 2 en la cola. Tengan cuidado de ver una cosa aquí, la cola está en el borde del alero. Si yo le digo que empieza en nivel 2, significa que este borde de este alero está exactamente en el nivel 2. Si eso tiene una pendiente, puede que no concuerde totalmente con mi diseño. Entonces ahí tendrán que hacer sus ajustes en su caso. La pendiente la podemos especificar ya sea por grados o por porcentaje. Si yo quisiera, por ejemplo, un 10% de pendiente, le escribo 10% y Revit me calcula el ángulo equivalente. Cuando les pase esto, que simplemente se les desaparece parte del techo, no se asusten. Lo que pasa es que existe un plano de corte visual en esta vista que está a una cierta altura, que es lo que típicamente llamamos el view range. Vean que en este caso el plano de corte está a 300 milímetros o 30 centímetros sobre el nivel 2. Entonces yo voy a ver solo lo que está por debajo de ese plano de corte. Si yo aumento este plano de corte a 1500, por ejemplo, y le ajusto el plano superior también a 1500, pues ahí veo totalmente todo el techo, porque ya todo el techo me queda bajo mi plano de corte. Este puede ser un ajuste que tienen que hacerle a la visual si están trabajando en un nivel exclusivo los techos o si están más bien compartiendo un techo con un nivel de piso del edificio. Por ejemplo, en el caso de que tengan varios niveles de techo y estén modelando en la misma planta, el techo inferior
y las paredes del nivel superior. Si se pasan a un 3D, pueden ver que ahí está la losa de techo y está inclinada según la inclinación que le dimos. Esa es una forma de trabajar los techos y sus pendientes. La otra forma de trabajar las pendientes de techo es especificando la pendiente en los bordes. Y este es uno de los métodos que más me gusta para hacer techos de varias aguas. Lo que vamos a hacer en este caso es decirle a Revit cuáles de estas líneas empiezan a definir pendientes. Y lo que hará Revit es que a partir de cada una de las líneas que digamos, tirará una pendiente con la inclinación que le indiquemos y buscará automáticamente las intersecciones para construir ahí las cumbreras. Les voy a enseñar cómo se hace. Estamos en vista de edición del techo. Hagamos un techo a 2 aguas. Voy a marcar las líneas que quiero que me definan la pendiente y les voy a marcar este indicador aquí que dice Define Roof Slope. Y con eso ya estas dos pasan a ser las pendientes del techo. Vean que les apareció este marcador de pendiente al lado. Igualmente yo les puedo definir la pendiente que quiera. Por ejemplo, un 20% de pendiente y ya estas líneas van a tener 20% de pendiente. Si posteriormente ya salgo de la vista de edición, vean que ahora me apareció el marcador de techo como teniendo 2 aguas y si veo aquí, efectivamente el techo tiene 2 aguas. Esto podemos usarlo para más aguas, por supuesto que podemos usarlo para más aguas. Si yo quisiera hacer un techo de 4 aguas, nada más lo que tengo que hacer es agregar estas 2 aguas a la pendiente. E incluso hagamos algo interesante. Démosle a este una inclinación diferente. Vean que este está con 11.3 grados y hagamos estos con 30 grados, más o menos el doble de pendiente a ver qué sucede. Y vean que Revit automáticamente calculó cuáles son las cumbreras y los limatones de ese techo, como podemos ver acá. Entonces esta es la segunda forma de definir la pendiente de un techo, utilizando los marcadores de pendiente dentro del editor en Revit. La herramienta de techos por huella no necesariamente tenemos que usarla para hacer techos simples, podemos usarla para diseños aún más complicados. Por ejemplo, digamos si yo tuviera un techo hexagonal, lo que tengo que hacer es definir el centro del hexágono, que lo voy a hacer con un par de líneas de detalle, simplemente un par de líneas temporales en mi vista. Nuevamente Roof Footprint y voy a seleccionar la herramienta de polígono. Digamos que queremos un techo octagonal. Me voy al centro y trazo el techo según los requerimientos de mi diseño. Si lo dejo así, me va a salir un techo plano. Entonces definámosle que todas estas aguas tienen pendiente. Igual a como lo hice antes, voy a marcarle esta opción de que la línea define pendiente y voy a ponerle la pendiente del caso. En este caso pongámosle un 40% de pendiente. Y ahí están los marcadores de pendiente. Y cuando salto a la vista tridimensional, ahí está mi techo octogonal con sus pendientes. Puedo hacer también cosas aún más interesantes, como dejar alguno de estos sin pendiente. Por ejemplo, si le quito la pendiente a estos 4, voy a terminar con algo así, donde hay segmentos rectilíneos que no tienen pendiente y otros segmentos que sí tienen pendiente. Puedo definirle huecos al techo en su parte interior. Por ejemplo, si fuera a trabajar varios diseños diferentes en el mismo techo que ocupara dejar un espacio vacío, por supuesto que sí puedo hacerlo. Si yo quisiera, puedo hacer un contorno interno dentro de la huella del techo y Revit entenderá que esto es un hueco. Y como pueden ver, ahí tengo mi techo con el hueco para construirle posteriormente otro techo si yo quisiera. Después esto yo lo puedo copiar y lo pego alineado al mismo lugar. Edito el techo que acabo de pegar y le borro su contorno exterior. Y a este digamos que le vamos a poner una pendiente de 4 aguas. Y aquí tengo mi techo que acabo de hacer con la pendiente de 4 aguas. Nada más lo que ocupo es ajustarle el offset a una cantidad suficiente como para lograr el efecto que yo quiera en mi estructura. Por ejemplo, si este fuera un segundo nivel o un monitor
dentro de la estructura. Y algunos minutos después, ya habiendo hecho algunos detallados, puesto algunas ventanas sobre la estructura, pues tenemos un diseño de techos bastante interesante y una edificación con un diseño diferente. Todo esto lo hicimos simplemente con la herramienta de techos por huella o techos por footprint que se encuentra acá en el menú de arquitectura. Que vean que es bastante versátil para definir techos de 2 aguas a 4 aguas o incluso con más aguas con una variedad de diseños. En los siguientes videos de esta serie vamos a entrar a usar un poco las herramientas más complejas de techo, la herramienta de extrusión y la herramienta de techos por masas para que vean las posibilidades adicionales que tenemos para crear techos en Revit usando estas herramientas.